Matemáticas 1, Bloque 5, Secuencia 37. Programa 26, Proporcionalidad inversa. Las relaciones de proporcionalidad, tanto directa como inversa, son conceptos que ponemos en práctica sin necesidad de conocer los principios matemáticos que las rigen, ya que percibimos de forma intuitiva cómo funcionan. Algunas herramientas de uso cotidiano, como las pinzas o las jeringas, utilizan la proporcionalidad inversa en su funcionamiento. Todos sabemos cómo usarlas, pero ¿sabemos por qué funcionan así? Descubramos un poco de esto y de otras cosas en este programa. Para ayudarnos a entender la proporcionalidad inversa, recordemos brevemente en qué consiste la proporcionalidad directa. Se dice que dos cantidades son directamente proporcionales si al aumentar una, la otra también aumenta en la misma proporción. Y si al disminuir la primera, la segunda también disminuye en la misma proporción. En cambio, dos cantidades son inversamente proporcionales si al aumentar la primera, la segunda disminuye. Y viceversa, si al disminuir una, la otra aumenta en la misma proporción. Imaginemos que se tiene un terreno rectangular de 100 metros cuadrados de área. ¿Cuánto pueden medir su base y su altura? Sabemos que la fórmula para calcular el área de cualquier rectángulo es base por altura, y en este caso conocemos el área, que es de 100 metros cuadrados. Podemos observar que la base y la altura pueden ser cualquier pareja de números, que multiplicados entre sí nos den 100 como resultado. Lo que debemos notar aquí es como siempre que uno de los dos números aumenta, el otro se reduce en la misma proporción y viceversa. Cuando aumentamos la base al doble, por ejemplo, de 1 a 2 metros, la altura se reduce a la mitad, de 100 a 50 metros, de tal forma que el área siempre tiene la misma medida, es decir, el área es una constante. Como vemos, las combinaciones entre base y altura pueden ser muchísimas, pero siempre hay un valor que no cambie que resulta de multiplicar las cantidades que son inversamente proporcionales. A este número lo llamamos constante de proporcionalidad inversa. Para ver con mayor claridad cómo se relacionan todos estos valores entre sí, es muy útil organizarlos en una tabla. En las tablas de proporcionalidad inversa, al multiplicar los distintos datos de una de las variables por los de la otra, se obtiene la constante de proporcionalidad inversa. Con ayuda de la tabla de datos, vamos a deducir la expresión algebraica que representa situaciones de proporcionalidad inversa. En este caso, la letra X representará todas las posibles longitudes de la base del rectángulo. Y la letra Y todas las posibles alturas. Mientras que el número 100 corresponde a la constante de proporcionalidad inversa. Esta expresión algebraica nos indica que el producto de dos números cualesquiera es igual a 100, pero no nos indica cuáles son esos números. Sin embargo, si le asignamos algún valor a una de las letras, entonces obtendremos un valor para la otra. Para ello dividimos la constante de proporcionalidad inversa entre el valor conocido. Otra forma de representar una relación de proporcionalidad inversa es mediante una gráfica. Las gráficas asociadas a relaciones de proporcionalidad inversa se llaman hipérbolas y nos sirven para mostrar de forma visual todas las posibles parejas de números, ya sean enteros o decimales, que multiplicados entre sí dan como resultado la constante deseada. En este caso, hemos utilizado el número 100 como constante de proporcionalidad inversa, pero cualquier número puede ser una constante. Si nuestro terreno fuera de 25 metros cuadrados, entonces la hipérbola tendría esta forma. Y si fuera de 9 metros cuadrados, sería así.
Veamos ahora otras situaciones donde también existen relaciones de proporcionalidad inversa. Las palancas, por ejemplo, son el principio mecánico de muchas herramientas, como estas. Una palanca es una herramienta sencilla que nos ayuda a multiplicar nuestra fuerza. Por ejemplo, cuando queremos levantar algo muy pesado. Toda palanca se compone de una barra rígida o brazo y un punto de apoyo o fulcro. En un extremo del brazo está el objeto que deseamos levantar. La medida de su peso corresponderá a la constante de proporcionalidad. El otro extremo es donde aplicaremos la fuerza para levantarlo. Si el brazo de la palanca es muy corto o el extremo donde aplicamos la fuerza está muy próximo al punto de apoyo, entonces la fuerza que usaremos será mayor. En cambio, si el brazo de la palanca donde se aplicará la fuerza es largo, la fuerza necesaria para levantar el mismo peso será mucho menor. Es decir, que existe una relación inversamente proporcional entre el largo del brazo y la fuerza aplicada. ¿Has notado que algunas veces, cuando vas de viaje, los oídos se te tapan? ¿Sabes por qué pasa esto? Le preguntaremos a un experto acerca de este fenómeno. Está con nosotros el maestro Itzeder Olaizola. ¿Por qué algunas veces cuando uno sale de viaje se le tapan los oídos? Bueno, en el oído hay una cavidad llamada trompa de Eustaquio, donde se guarda una cantidad de aire. Está tapada por una membrana que es el tímpano. Esa cavidad está aislada del exterior y si viaja uno a una montaña, en la medida que sube, la presión en el exterior disminuye y el aire que está encerrado en el oído permanece atrapado. Una manera de liberar esa molesta sensación es moviendo la mandíbula, haciendo que se iguale la presión del exterior con la presión del oído. Maestro, ¿puede explicarnos en qué consiste la ley de Boyle-Mariotte? Sí, la ley de Boyle-Mariotte establece que el producto, la multiplicación de la presión por el volumen, es una cantidad constante. Tengo una jeringa para ejemplificar esto. En una jeringa tengo encerrada una cierta cantidad de aire. Si la tapo por este lado, la cantidad de aire es la misma. En la medida que empujo el émbolo de la jeringa, el volumen disminuye y la presión que tengo que ejercer cada vez es mayor. Y me dificulta inclusive llegar al tope, a tal grado que si abro repentinamente, sale como una pequeña explosión. Maestro Itzeder, muchísimas gracias por su presencia. De nada. Nosotros continuamos. Mucho gusto. En este programa recordamos en qué consiste la proporcionalidad directa y hemos observado cómo funciona la proporcionalidad inversa. También pudimos ver algunas maneras de representar una relación de proporcionalidad inversa mediante gráficas y tablas. Asimismo, conocimos algunas herramientas de uso cotidiano como las palancas o las jeringas, las cuales utilizan la proporcionalidad inversa en su funcionamiento. Ahora conocemos algunos principios matemáticos de la proporcionalidad inversa, la cual está presente en muchas de las actividades que realizamos en la vida diaria.